La clave oculta, con Miquel Figueroa. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. ¿Qué es eso que llamamos casualidad? ¿Se trata tan solo de hechos fortuitos? ¿O hay algo más? Lo cierto es que a lo largo de la vida experimentamos vivencias que van desde ciertas coincidencias curiosas pero sin importancia a sucesos realmente improbables y destacados que marcan la vida de una persona. Libros Cúpula acaba de publicar La casualidad no existe y nos visita su autor, el periodista y escritor Pedro Palao Pons. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ansiosos de hablar de este tema tan apasionante. Y para comenzar me gustaría saber a ti desde cuándo te apasiona, desde cuándo comienzas a interesarte por esto de lo casual. Pues la verdad es que llevo muchos años coleccionando hechos sincrónicos, ¿no? O hechos coincidentes. Es decir, no te podría dar una fecha exacta, pero llevo más de 15 años coleccionándolos. Lo que pasa es que el tema de lo casual es algo que es una forma de sintonizar con lo que pasa, con la vida, con tus objetivos, ¿no? Y es algo que es muy curioso porque a todo el mundo le pasan casualidades. Otra cosa es que seamos conscientes o no de ellas, pero todos vivimos un montón de casualidades al cabo del día. Y aprender a descifrarlas o intentar descubrir qué nos quieren decir forma parte un poco del juego de la vida, ¿no? De descubrir hacia dónde te lleva o hacia dónde te conduce. Hablaremos de ello. Ha recopilado gran cantidad de hechos curiosos, como dices. De hecho, el libro tiene dos índices, uno normal, de los capítulos normales, vaya, y otro de casualidades y hechos anómalos. Un montón, ¿verdad? Sí, hay más de las que se marcan en el índice. De hecho, lo que tú decías, ¿no? O sea, una parte del libro es un índice para ir entendiendo la casualidad, para ver cómo se ha enfrentado a ella pues el ser humano, que se creía antiguamente que podía ser, y opiniones de diferentes expertos. Y el segundo índice son casos detallados concretos de casualidades, algunas de ellas muy conocidas o muy relevantes, ¿no? Pero independientemente de esos más de 70 casos que se exponen ahí en el índice, luego dentro del texto, mientras se van desgranando algunos de los aspectos de la casualidad, aparecen muchas otras. Bien, pues me gustaría comenzar entonces aclarando un concepto que es el concepto de casualidad, porque yo lo entiendo como un evento, pues muchas veces a lo mejor improbable, que atribuimos al azar, a lo fortuito, ¿verdad? Claro, por eso digo que la casualidad no existe, ¿no? En el sentido de que es evidente que hay coincidencias y hechos sincrónicos y hechos coincidentes, pero en el momento en que pensamos o decimos que eso es puro azar, están perdiendo su valor, ¿no? En sí una casualidad puedes interpretarla de dos maneras, es decir, puedes decir, no, esto es una casualidad, es algo totalmente trivial, fruto de la suerte, del azar, etcétera, de lo aleatorio, y eso sería, tanto como decir que cuando pasan los hechos sincrónicos nada tiene sentido, ¿no? En cambio la casualidad como fenómeno en sí siempre son dos o más hechos que están interrelacionados entre sí, que supuestamente nadie ha provocado, que supuestamente se producen de forma esporádica y cuando incluso inconsciente, ¿no? Esos dos hechos o más pueden relacionar a personas o pueden producirse a una sola persona, ¿no? Es decir, puede que dos personas juntas dos personas que están caminando juntas por la calle vivan una serie de hechos coincidentes también que les afecten a los dos o a uno solo. Bueno, lo comentas en el libro, para alguien de mente matemática o con una mentalidad pues puramente cartesiana, estas coincidencias, por muy extrañas que fueran, pues estarían amparadas por la ley de la probabilidad. Es decir, si algo puede pasar, pues va a pasar, no sería tan extraño. Sí, es evidente. De hecho, yo en el libro lo que planteo siempre, y además lo voy diciendo desde el principio, ¿no? O sea, yo no me creo nada, pero por si acaso vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, el hecho de las sincronicidades, desde luego que podrían ser una ley de probabilidad, y si nos metemos en matemática, pues vamos a decir, bueno, si esto al final tenía que pasar porque era una probabilidad, ¿no? Lo que ocurre es que a veces las probabilidades, claro, son tan exageradas y tan frecuentes y tan determinantes que uno se plantea pensar que tiene que haber algo más, ¿no? Sí. Pero no algo más en plan esotérico, ni místico, ni mágico, porque es lo que yo digo, o sea, las casualidades no son un fenómeno
que tenga relación con todo eso, sino que son un fenómeno casi cuántico, ¿no? De hecho, he hablado con varios científicos cuánticos, varios físicos cuánticos para elaborar el libro, y un poquito lo que me decían es, mira, para entender qué es una casualidad o cómo nos puede afectar, tenemos que inventarnos un ejemplo que es una madera, imaginemos una madera, sobre esa madera vamos a poner una serie de clips de oficina, ¿vale? Sí. Y cada uno pues ocupa su espacio, tiene su identidad, a lo mejor hay uno más cerca que otro que está tocando a otro, etcétera. De pronto vamos a coger y debajo de esa madera vamos a poner un imán. La fuerza invisible que va a producir ese imán va a hacer que algunos clips reaccionen en función de la potencia, el tamaño y los grados que tenga el imán y que interactúen entre ellos. Vamos a hacer que se puedan mover por encima de la superficie, vamos a alterar a todos, a ninguno, o sea, bueno, vamos a alterar a todos o a unos pocos, ¿no? Bien, pues eso sería un poco la casualidad, algo que no conocemos, que no sabemos dónde está, que no sabemos para qué sirve, que tampoco sabemos quién o qué la produce, si es que hay alguien o algo que la produzca, pero que de alguna forma nos conecta los unos con los otros en momentos puntuales de nuestra vida. Bien, hay por ahí otra palabra que se le parece, que es causalidad, y de hecho, bueno, te quería comentar lo que estás comentando un poco tú, ¿no? Que lo que llamamos casualidad podría ser un tipo de relaciones que, bueno, que si aceptásemos con modestia que no somos capaces de abarcar con nuestro entendimiento pues la totalidad de relaciones, pues veríamos que a lo mejor es que algo se nos está escapando, está habiendo una serie de relaciones más allá de nuestra vista, vaya. Sí, realmente es un poco así, es decir, en los cuánticos lo que nos dicen es que nosotros tenemos controlada una serie de dimensiones, ¿no? Aquellas que por los sentidos podemos percibir, por los sentidos naturales y tradicionales, pero bueno, hay todo un mundo ahí fuera que no alcanzamos, ¿no? Desde un espectro gráfico que no podemos ver, porque nuestra percepción lumínica es una, hasta la auditiva, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas más cosas fuera de lo que es nuestra realidad. Muchas estamos descubriendo gracias a la tecnología, como puede ser, pues bueno, los diferentes grados cromáticos o los diferentes grados auditivos, pero hay muchas otras que todavía no tenemos una tecnología que nos permita ver esos otros, esas otras dimensiones, esos otros universos en los que también estamos involucrados, ¿no? Al respecto de la causalidad, yo creo que es importante hacer el matiz, ¿no? Es decir, la casualidad es algo que nadie puede prever, que sucede y ya está. La causalidad es son aquellos acontecimientos que se producen motivados y que tienen un origen tangible y provocado. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un mal día y estoy estresado y estoy nervioso y tengo prisa y genero mal humor, claro, casualmente ese estado mío va a producir pues posiblemente que pierda cosas, que tropiece, que a lo mejor me despiste y me olvide de algo que tengo pendiente en mi agenda. Entonces, no es que casualmente tenga mala suerte o esté viviendo un mal día, es que en el fondo yo en este mal día he generado una causa, que es mi negatividad, ¿no? Mi mal rollo, mi mal humor. Y esto mismo produce que a veces veamos o nos fijemos en elementos de nuestra vida que parece que digas, es que me persigue tal color, tal número, tal situación. No es que te persiga nada. Es decir, que tú estás un poco... ¿Perdón? No, que tú estás un poco condicionado a lo mejor para fijarte en ese tipo de cosas. Exacto, es decir, yo he encontrado personas, ¿no?, que me dicen, es que me persigue, no sé, me invento, ¿no? Me persigue el número 5. Bueno, ¿cómo que te persigue el número 5? Sí, porque claro, yo salgo a la calle y fíjate, en el diario había una noticia de 5 personas que no sé qué, luego al salir me paro en el semáforo y he visto el autobús número 5 y un póster que hablaba del número 5. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues no quiere decir nada, porque el autobús 5 ha pasado siempre por delante de tu casa, el póster que anuncia el 5% de descuento es una campaña de publicidad que lleva 15 días, el 5 en el diario, pues bueno, está ahí porque la noticia es esa. Lo que ha sucedido no es que a ti te esté persiguiendo el número 5, sino que tu mente, por lo que sea, y ahí está un poco la clave que tenemos que descubrir, claro, se está fijando en ese número 5, ¿no? Que un psicólogo te diría que algún significado debe tener, es decir, que tú estás fijándote en eso y no en otra cosa, también hay algo que significa ahí. Claro, ¿no? Es decir, el 5, el número, el color, lo que sea,
a veces, por eso yo digo que lo de la casualidad no existe, ¿no? O sea, es evidente que se producen hechos sincrónicos con números, pero ¿por qué hoy y no otro día te has fijado en ese número, en ese color o en esa situación, ¿no? Entonces, ahí son causas, es decir, nuestra mente, a lo mejor pues en un día 5 pasó algo muy importante, o a lo mejor hay 5, debemos algo que tiene que relación con el 5, o lo mismo con los colores, es decir, hoy sabemos que, por ejemplo, todos los colores interactúan con nuestras emociones. Sabemos que cuando la luz captamos esos colores lumínicos, nuestro cerebro reacciona en consecuencia. Los colores es algo que se están utilizando en técnicas de marketing, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos que los colores nos afectan y nos influyen. Otra cosa es que nos afecten a todos por igual, es decir, no a todo el mundo el rojo le supone pasión y no a todo el mundo el verde le relaja, pero sí genera una influencia. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué yo de pronto hoy me estoy fijando en que todo es de color rojo o que todo no, pero quiero decir, ¿por qué me fijo en detalles que son rojos o detalles que son azules o verdes? Bueno, pues porque a lo mejor tu cerebro, por lo que sea, necesita fijarse en esos colores porque te está diciendo algo inconscientemente, ¿no? Porque para ti esos colores representan algo, representan por la emotividad, la energía, los nervios, la paz, lo que sea. Entonces, no es que casualmente la vida te ponga delante esos colores, sino que causalmente la vida te está haciendo fijarte en esos tonos, en esos colores, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que interpretar. Yo lo que digo en el libro es que es importante que nos fijemos en los hechos sincrónicos o en las casualidades, porque tienen que tener un significado. A lo mejor no lo tienen hoy o no lo tienen el mes que viene, pero siempre lo suelen tener, ¿no? Y más sobre todo cuando nos fijamos en cosas que están pasando a nuestro alrededor. Hablaremos un poquito más enseguida del tema del significado, el posible significado que puedan tener, pero me gustaría preguntarte también pues algo que tú haces un repaso histórico sobre el tema de la casualidad y bueno, desde la antigüedad pervive esta duda o creencia también de si existe algún tipo de orden oculto que rija nuestras vidas, algo así como un destino, ¿verdad? Que hace que las cosas suceden porque está escrito, podríamos decir, ¿no? Bueno, de hecho, decir que si nos quedamos es decir, que hoy digamos que el destino está escrito, es tanto como relegar a la inexistencia prácticamente pues el libre albedrío, la voluntad, el pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el destino es algo que nosotros vamos jugando con él y vamos trabajando con él y vamos forjándolo desde nuestro presente, pero también desde todas las cosas que hacemos al cabo del día, ¿no? Entonces, antiguamente, por ejemplo, en el estoicismo, los estoicos decían que, bueno, no pasa nada, porque hagas, lo que tenga que suceder, sucederá. Con lo cual, era algo así como, ellos creían en que existía un principio de armonía e inarmonía, donde todo estaba vinculado a una especie de rueda de la vida o rueda de la existencia, donde continuamente todo se iba repitiendo y todo iba aconteciendo según esos planes evolutivos del gran todo que ellos creían. Por lo tanto, las casualidades se reducían a no es que sea una casualidad, es que esto forma parte de ese algo al que tú estás conectado. Muy similar no tienes escapatoria. Muy similar al tema del samsara, ¿no? A lo mejor oriental también. Sí, es muy parecido a la rueda térmica, a la rueda del samsara o a la rueda de la vida, ¿no? O sea, de alguna forma tú estás conectado a esa rueda de la vida y hagas lo que hagas, siempre sucederá lo que tiene que pasar. Lo que pasa es que, fíjate, estamos hablando de disciplinas de siglos de antigüedad, pero hoy en cuántica nos dicen sí, pero no. Es decir, vamos a suponer que tenemos una sola dimensión, ¿vale? En esa sola dimensión existe esa rueda de la vida con un punto de inicio y un punto final, solamente que esos dos puntos, en vez de trazarlos en línea, pues los hemos trazado en curva y hemos hecho la rueda. Muy bien. Entonces, en física cuántica nos dicen, eso sería así en el caso de que viviésemos en un mundo plano, pero vivimos en un mundo que tiene más de 3 dimensiones. En cuántica sabemos que puede haber hasta 11 o 30 y pico dimensiones, con lo cual ellos lo que dicen es, supongamos que en vez de tener una línea que sería tu vida o tu destino por la de caminar, tuvieras multitud de líneas situadas en diferentes, en paralelo, ¿vale? Todas forman parte de tu vida, todas forman parte de tu existencia, de tu evolución, todas están prefijadas, pero no todas son iguales, con lo cual de alguna forma, en esa malla en la que todos estaríamos vinculados,
nosotros iríamos saltando de una línea a otra, es decir, de un estado a otro, forjando cada uno nuestro destino, ¿no? O sea, en cierta forma se diría, sí que es verdad que hay un proceso evolutivo, una especie de, entre comillas, destino, pero un destino bastante a la carta, ¿no? Un destino bastante a la carta donde en definitiva tú eres el que escoge, o a veces eres el que interactúa con otros para escoger un poco cuál es tu función en esa rueda de la evolución o de la vida. Bueno, hoy en día ha habido un estallido también en tema espiritualoide, no sé cómo decirlo, y bueno, hay mucha creencia en este sentido, ¿no? De que hay cosas que tienen que suceder, hay personas que debes conocer, esto tenía que ser así, ha vuelto a revivir esta creencia a lo mejor, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en cierta forma sí, lo que pasa es que, claro, hoy sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros encontramos a una persona por la calle y nos fijamos en ella, no solamente es por un puro concepto de atractivo físico, porque nuestros ojos se fijen en ella y digamos, pues mira, esa persona me gusta o me resulta interesante, ¿no? Hoy sabemos que a nivel neuronal hay una serie de procesos increíbles ahí dentro que no controlamos y que en definitiva, bueno, parte de nuestras neuronas, algunas de nuestras neuronas tienen interés por lo que están viendo, ¿no? Incluso sabemos que podría haber una especie de pseudocomunicación entre lo que percibe nuestro cerebro, lo que viven nuestras neuronas y lo que hay fuera de eso. Claro, eso suena esotérico, pero es que no lo es. Lo que ocurre es que, bueno, suena a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué dos personas parecía que tenían que encontrarse? Ahí lo curioso, es decir, hay personas que de pronto se encuentran en su vida. Es como si, de alguna forma, se hubieran estado buscando, a lo mejor las dos eran de ciudades distintas y de pronto coinciden, se encuentran, establecen una amistad o una relación afectiva, etcétera. Bueno, eso lo podemos interpretar como eso estaba así, eso estaba prefijado y era tu destino estar con esa persona, o de alguna forma eso se ha producido por algo que nosotros no controlamos, por una comunicación casi cuántica, ¿no? Hoy sabemos que cuando se genera una afectación de partículas en cuántica, en el momento en que le damos una información o alteramos una información de una partícula subatómica en cuántica, la otra inmediatamente puede recibir esa misma información sin que le hayamos hecho nada. Con lo cual, hay algo que se nos escapa en esos terrenos de la comunicación, ¿no? Fíjate si se nos escapa y si es rápido, instantáneo y efectivo, que incluso hoy se está trabajando ya en la elaboración de principios de comunicación de informática cuántica, ¿no? Es decir, buscar la producción de ordenadores cuánticos que sean capaces de comunicarse unos con otros de forma inmediata, estén donde estén, ¿no? O sea, es decir, sea un nuevo sistema de comunicación. Bueno, pues ¿por qué eso no puede pasar con nosotros? Es decir, quizá esa cuántica, que en definitiva también nos afecta, tenga más o menos relación con el hecho de que casualmente, entre comillas, unas personas se junten con otras, ¿no? Al respecto del tema espiritual, hay algo que yo siempre le hago un poco la broma, ¿no? Y que digo que es más viejo de caminar de pie, ¿no? Y es que, en definitiva, cuando hablamos de sincronicidad, o cuando hablamos de esta, que últimamente se ha puesto bastante de moda, ¿no? La ley de atracción famosa, sí. Conceptos como la ley de atracción. Bueno, la ley de atracción no deja de ser una especie de causalidad. Es decir, si yo estoy en positivo, voy a atraer lo positivo, y si estoy en negativo, voy a atraer lo negativo. Pero que nadie ve aquí historias raras, sino es que es un concepto de actitud. Es decir, una persona que por la mañana se levanta y está contenta y actúa en positivo, transfiere una armonía a sí misma y a los demás. Es decir, tiene una expresión de rostro determinada, vestirá de unos colores determinados, se moverá por la vida de una forma determinada, su tono de voz será más empático con los otros y posiblemente aquello que está pidiendo inconscientemente es positividad, es buena suerte, es armonía, ¿no? Y eso es lo que le va a dar la vida, pero no porque la vida le esté haciendo un regalo porque se haya portado muy bien o porque espiritualmente tenga una gran evolución, sino porque en definitiva cuánticamente esa persona está generando ese buen rollo, entre comillas, que es lo que le faculta para que el buen rollo atraiga al polo que le corresponde, que sería el buen rollo. Volviendo al repaso histórico que haces sobre el tema de las coincidencias, hablas de una posibilidad que a lo mejor suena un poco extraña para mucha gente, pero yo quiero preguntártela porque no sé si me parece tan descabellada, depende con quién lo hables, acaba siéndolo o no, de ciertas entidades que influirían en las vidas humanas. No sé cómo lo ves esto. Bueno, teníamos que hablar, yo el libro que hablo es de los susurros del destino, ¿no? Es decir, como que no sabemos en qué mundo estamos,
porque a día de hoy no hemos podido probar que eso no exista. Tampoco hemos podido probar que exista, pero no hemos podido probar que no exista. Cuando yo hablo de esas entidades no me refiero a un espíritu determinado ni nada de esto, sino que hay elementos que desconocemos que quizás sí nos están influyendo. ¿Para qué? No lo sabemos, ¿eh? Es decir, no sabemos ni con qué objetivo ni para qué. Dicho de otro modo, ¿por qué una persona padece X situaciones? Yo, por ejemplo, en el libro cito uno de los casos, ¿no? Cito el caso de Roy Sullivan, que es un señor que le caen 7 veces durante 7 etapas diferentes, 7 rayos encima. Y esta persona no fallece, sino que fallece tiempo después fruto de un accidente limpiando un arma de fuego. Entonces yo lo que planteo en el libro es, bueno, aquí lo que parece claro es que hay algo que no cuadra, ¿no? Y que cuando toca, toca. Es decir, ¿por qué una persona tiene la suerte o la desgracia, ¿no? Tiene la desgracia de ser perseguida parece ser, por tormentas eléctricas, que caen 7 rayos, que hombre, que no es que te dé un tipo de libertad, sino que es una cosa fuerte, y no le ocurre nada, ¿no? Y de pronto, cuando menos se le espera, fallece. Es como si hubiera algo que a veces nos condujera por ahí, ¿no? Es como otro de los casos también, ¿no? Alguien resulta que tiene un accidente esta mañana, a primera hora de la mañana con su bicicleta, se hace daño, sale del daño, le entablillan, le ponen unas vendas en la pierna, continúa con la bici después por la tarde, también tiene otro accidente, bueno, ese accidente también no podría haber sido mortal, pero no lo es, y resulta que al final esa persona fallece por culpa de un virus hospitalario que había contraído a raíz de la primera vez que le intentan curar, ¿no? Vaya. Es decir, es como si a veces algo influyese para que se cumpliese un destino que no acabamos de alcanzar a entender. Una especie de justicia divina, Sí, por decir claro, algo, por poner una palabra que claro, es entendamos. que no sé cuál sería la palabra, pero es verdad. Fíjate que, por ejemplo, hay otro caso que es muy curioso, ¿no? Claro, parece que siempre hablemos de cosas negativas, pero bueno, vayamos a un caso positivo. 2 personas son amigos, uno de ellos es fabricante, estamos a principios del siglo XX, uno de ellos es fabricante de bolas de helado. Bien, otro es fabricante de unas galletitas de sirope dulce, una especie de oblea dulce. Uno es estadounidense y el otro es sirio. Los dos son amigos, los dos viven cerca del mismo barrio y cada uno hace su trabajo por su cuenta y su negocio por su cuenta. Un día, en una feria de alimentación, el que vendía helados, que en aquel momento no existía el típico cucurucho, el típico cornete, los servía sobre unas hojitas de papel. Hace mucho calor, sus helados son muy buenos, vende muchísimos y llega un momento de, claro, se le acaban las hojas de papel y no tiene un soporte para vender el helado, con lo cual está a media feria y dice, ¿y ahora yo qué hago, no? De pronto empieza a mirar, a ver, pensativo, y se fija que su amigo, o sea, el que lo tenía al lado, tiene esas galletitas. Le pide una, eran un poco flexibles, coge una galletita, le da la forma que más o menos hoy conocemos, tiene el cornete, pone la bola encima y a partir de ese momento empieza a vender cucuruchos de helado. Claro, la pregunta es, vale, ¿cómo es posible que los dos, que sois amigos, que sabéis lo que hace el uno y el otro, no hubierais llegado a esa conclusión antes, ¿no? O sea, casualmente en ese momento parecía que tocaba que llegase ese momento de decir, no, ahora es cuando toca inventar el cucurucho de helado, ¿no? Entonces, hay muchos inventos, hay muchas historias que han pasado, muchos acontecimientos, que parece que algo esté manejando los hilos, ¿no? Yo lo comento en el libro, bueno, ¿por qué 2 personas se encuentran en un momento determinado que cuando no se conocen y finalmente acaban sus días juntos? Porque tocaba en ese momento. Fíjate, hay otro caso, no sé si tengo tiempo, pero es muy rápido de Claro que explicar. sí, Pedro. Sí. Imagínate un chico de 30 y tantos años está con su pareja, con su chica, mirando unas fotos viejas, ¿vale? Entonces, bueno, están mirando unas fotos de cuando él era joven y le dice, mira, pues aquí estoy yo, hay una fotografía que, para quien no conozca la historia, pues bueno, hace bastantes años atrás, en Barcelona, al final de las Ramblas, donde está el Monumento de Colón, había el típico carrito de máquinas de fotografiar. Cuando no todo el mundo se podía hacer fotos, había unos carritos casi souvenir que te hacían una foto. Y allí las familias iban a hacerse las fotos los domingos, o un recuerdo, o personas que no estaban en la ciudad, pues visitaban la ciudad, se hacían la típica foto que se hacía todo el mundo. Bien, pues mirando una fotografía de ellas, de esas, el chico le dice a la chica, mira, aquí estoy fotografiado con mis padres cuando yo era pequeño y tenía 7 años. Y la chica se queda mirando la foto, la coge y dice, oye, mira que a la derecha, porque a la derecha, a lo lejos, se ve a ella
fotografiándose desde otro ángulo por otra máquina que está con su madre en esa misma imagen. Es decir, esas dos personas que no se conocían, una con 7 y otra con 8 años, una de una población y otra de otra, es decir, de casi 60 kilómetros de diferencia en las dos poblaciones, habían estado casualmente el mismo día y a la misma hora haciéndose sendas fotografías con sus respectivas familias. Curiosamente, o casualmente, no lo sé, esas personas hasta muchos años después no se encuentran, se conocen por casualidad, tienen una relación, acaban viviendo juntos y casualmente un día descubre que hay una fotografía donde dice, pues resulta que tú y yo estuvimos juntos sin saberlo 20 años atrás. Bueno, eso, ¿quién lo coordina? ¿Quién lo controla? ¿Por qué sucede? Esa es un poco la curiosidad de este tema. ¿Es fortuito o no? El caso es que pues me viene el pelo para lo siguiente porque tiene mucho que ver, o sería propio casi de una película, lo que acabas de contar. Chico conoce a chica, se conocían habían coincidido de pequeños, y me acuerdo de una película que se llama Serendipity, que puso de moda la palabra serendipia, pero creo que la serendipia es algo un poco diferente que lo que muestran en la película, ¿no? Sí, la película es una historia de amor que, que está bastante bien, es entretenida para ver cómo las casualidades conspiran, ¿no? Porque viene algo así como que el chico conoce a la chica y, si no recuerdo mal, porque hace años que la vi, un poco la condición es, si nuestro destino es que nos volvamos a encontraremos juntos, creo que todo gira en torno a un libro o a un billete que era un libro, no recuerdo mucho. Creo que sí. Pero fíjate que la palabra serendipia se podría traducir como algo así como la potra, la chiripa, el albur más radical, ¿no? Es una palabra que de hecho se utiliza muchísimo en el mundo anglosajón, pero no se utiliza prácticamente, no se utilizaba en el mundo, digamos, en castellano hablante. De hecho, el diccionario de la RAE no la recoge hasta el año 74, y la serendipia está asociada a procesos más causales y casuales, dicho de otra forma, es decir, se vincula con esos experimentos científicos que cuando un investigador está realizando un experimento, buscando un resultado, casualmente obtiene otro radicalmente distinto pero igualmente útil. Te estamos perdiendo. Te estamos perdiendo. Perdona, Pedro, que te estamos perdiendo. Cuando un científico está buscando un resultado determinado, obtiene otro descubrimiento. Sí, es decir, alguien está investigando en un proceso, el que sea, ¿vale? Sí. Desde un punto de vista químico, y gracias a esa investigación algo falla, algo casual interviene ahí y descubre otra cosa. Por ejemplo, cuando, pues imagínate, Galileo estaba buscando un proceso para entender el péndulo, ¿vale? En ese caso no había experimentación, pero bueno, estaba buscando un proceso para descubrir el péndulo. En un momento determinado, uno de sus ayudantes le dice, vamos a ir a la misa. Él no quiere ir, vamos a ir a la misa porque me tienes que acompañar, etcétera, etcétera. Bueno, va a misa y para no dormirse, porque estaba muy cansado y buscar un entretenimiento, empieza a mirar, deja que su vista se pierda, y entonces se da cuenta que hay una cuerda de una campana que se está moviendo sola, como se moverá un péndulo. Y se da cuenta que esa es la cuerda que ha estado moviendo el monaguillo para hacer sonar la campana. En ese momento él descubre el movimiento del péndulo. Es decir, los principios del péndulo los descubre de esa manera, ¿no? O casualmente, por ejemplo, lo que le pasa a Arquímedes. A Arquímedes le entregan un rey, le dice, mira, me han construido este elemento, me han dicho que es de oro, pero claro, yo no sé si es de oro o no. Entonces Arquímedes dice, busca a ver cómo puedes hacerlo. Arquímedes está desesperado de la vida, ya no sabe qué hacer para descubrir si eso es oro o no, porque no sabe cómo efectuar esa valoración. Decide darse un baño relajante y en ese momento es cuando descubre su principio, ¿no? En el momento que se mete en el agua se da cuenta que su cuerpo lanza una parte de agua fuera de la bañera, que entendemos que alguien se la llenó más se da cuenta, y a partir de ahí es cuando descubre su principio de Arquímedes que todos conocemos. Es decir, es como si a veces la búsqueda de algo nos condujera a otro algo, pero a un resultado igualmente efectivo. Eso sería una serendipia. Bien, estamos hablando de casualidades, que no son tan casualidades como estamos viendo, sino que podrían ser causalidades, aunque las causas, la relación de causa y efecto, pues no sea evidente para nosotros. Pero vamos a hablar de algo diferente, de un tipo de relación diferente, que sería la sincronicidad, ¿verdad, Pedro? Sí, en sí tiene una relación más o menos, directa con el mundo de lo casual, ¿no? En sí, cuando hablamos de una sincronicidad, estamos diciendo que
hay una concatenación de hechos que al final todos tienen un resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que tú a las 8 de la mañana vas a salir de tu casa, te viene a la mente la imagen de una persona a la que hace mucho tiempo que no ves, y esa persona, pues bueno, te la encuentras casualmente a las 9 de la mañana cuando has cogido un autobús o un metro. Eso sería una casualidad y ahí estaría. Simplemente dices, mira, qué casualidad. O sea, ha habido realmente un hecho de relación entre algo que yo he pensado no sé por qué y me he encontrado con esa persona. Bien. En cambio, la sincronicidad sería lo mismo, pero ir más allá. Es decir, esa persona que nos hemos encontrado a las 9 de la mañana, resulta que luego a las 11 tenemos una reunión y casualmente alguien menciona a esa persona a la que conocemos, ¿vale? Hay una mención de esa persona y dice, bueno, qué curioso, si yo ayer pensé con esa persona, la he visto esta mañana y alguien me la menciona. Y a lo mejor luego resulta que a la tarde, cuando estamos en otra punta de la ciudad cogiendo otro método de transporte, nos volvemos a topar con esa persona. Es decir, casualmente, ahí se produce un hecho lo que se llama sincronicidades. Es decir, es como si hubiera un hilo argumental vinculado a personas o a situaciones que haría que se fueran interrelacionando unas con otras. Y aquí lo que hay, el misterio no es encontrar a esa persona, que también, ¿no? O sea, cuando eso pasa deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué representa esa persona para nosotros? ¿Por qué nos la encontramos? ¿Por qué en esas situaciones? Para poder interpretar un poco qué quiere decirnos la casualidad con todo eso, ¿no? Claro, no sería casualidad que nos la encontrásemos en esos lugares si resulta que ella también pues coge el metro a la misma hora, si resulta que es, no sé, me lo invento, la pareja de quien nos ha hablado de ella, y si resulta que por la tarde cuando estamos en otro lugar es donde ella trabaja, y ya sería mucho más fácil, ¿no? Ha de ser siempre totalmente casual y fortuito, pero la pregunta que yo me hago en el libro y que hay casos que los demostrarían es que a lo mejor no estamos viviendo nuestra casualidad, sino que somos la casualidad de otra persona. Es decir, nosotros siempre tendemos a pensar que aquello que nos pasa tiene una relación directa con nosotros, y no tiene por qué ser así. Es decir, a lo mejor nosotros es cierto que hemos pensado con esa persona y nos la hemos encontrado, pero a lo mejor formamos parte de la casualidad de la otra persona porque es ella la que también se ha encontrado con nosotros por la mañana, se ha encontrado por la tarde, y claro, como que desconocemos qué otras cosas le han sucedido a lo largo del día, no sabemos si somos o no parte de su casualidad. Claro. Bien, hay algo que decía Carl Gustav Jung sobre las sincronicidades, y es que él hablaba de la coincidencia de sucesos internos y externos, es decir, el mundo que consideramos interno, la mente, las emociones, conecta con el mundo que consideramos exterior, y se crea ahí pues a lo mejor lo que llamamos unas coincidencias significativas, ¿no? Claro, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Al respecto de aquellas cosas que yo pienso y aquellas cosas que luego me suceden. Es decir, por una parte, y esto también es importante matizar, ¿no? Cuando una persona está bastante sintonizada con lo casual, es decir, está, digamos, atenta a esas señales y toma nota de ellas, o simplemente les presta atención para ver un posible significado, no para obsesionarse pensando si me pasan casualidades todo el día y tengo que apuntarlas todas, no, eso no hay que hacerlo. Esa persona es mucho más fácil que logre sintonizar o que logre vivir más casualidades, ¿no? Es decir, a más atención interior, más atención exterior. En el caso de lo que decía Jung era, nosotros tenemos una serie de principios mentales, unos que son conscientes y otros que son inconscientes. Bien, en función del tipo de pensamiento que nosotros tengamos, en función del tipo de preocupación, y cuidado que a veces esas preocupaciones pasan y no nos enteramos, ¿no? O sea, son pensamientos fugaces que dices, bueno, has pensado 30 segundos en algo que te preocupa y luego te has olvidado, pero tu cerebro lo ha vivido y eso está ahí. Y eso podría hacer que generásemos percepciones fuera, es decir, que fuera viéramos situaciones inconexas que en principio no sabemos que tienen que ver con lo que nos ocurre, pero que pueden tener una explicación para nuestro cerebro. Para que todo el mundo lo entienda, si nosotros ahora cogiéramos y nos fuéramos a un paseo de cualquier ciudad, ¿vale? Y nos ponemos en la punta al inicio de ese paseo, y simplemente vamos a ir caminando hacia el final del paseo, vamos a caminar por X número de calles, sin fijarnos en nada en absoluto, simplemente caminando. Nosotros estamos avanzando en una dirección, pero se nos van cruzando un montón de impulsos visuales, personas, olfativos, coches, etcétera, etcétera. El hecho de que cuando lleguemos al final no seamos capaces de recordar el rostro de todo el mundo que hemos visto que venía de cara, no quiere decir que nuestro cerebro no lo haya visto, y no quiere decir que a lo mejor alguna de esas personas ha generado en nuestro interior algún efecto.
Y ese efecto es, hay un caso muy curioso de alguien que reiterativamente soñaba, tuvo lo que se llaman los sueños recurrentes, soñaba de forma repetida con una mujer pues con unas características determinadas que él no conocía. Es decir, una mujer pues era pena, con un rostro determinado, no conocía a esa mujer, y llegaba a preocuparse, decir, bueno, ¿por qué estoy soñando con esta persona si no sé ni quién es? Incluso pues revisó fotografías, pensó en viejos contactos, no conocía a esa persona, no pertenecía a su entorno. Pues sí pertenecía a su entorno, porque el misterio se resolvió cuando se dio cuenta que esa mujer estaba en el metro que él cogía cada mañana. Lo que pasa es que un día se fijó, es decir, un día pensando en ese sueño, estaba simplemente dejando vagar sus pensamientos y se dio cuenta que la mujer de su sueño coincidía en el metro. Entonces, claro, a partir de ahí se dio cuenta de que su cerebro durante muchos días había estado viendo el rostro de aquella pasajero, no se había dado cuenta porque él no había sido consciente o sea, no había fijado su atención en ella, su cerebro sí, y ese era el resultado del sueño, ¿no? Es decir, no siempre todo lo que es casual tiene que ver con algo que tenga que ver con lo extraño o lo insondable. Bien, para acabar me gustaría pues que nos dijeras, nos dieras algún consejo, alguna cosa, porque hablas de estar, en el libro lo comentas, hablas de estar sintonizado con estas cosas y que a lo mejor estas coincidencias pues tienen alguna cosa que decirnos. Pedro, según tú, ¿qué podríamos hacer o qué ánimo debemos tener ante las coincidencias? Bueno, yo creo que debemos verlo como algo que forma parte de la naturalidad y normalidad más absoluta, ¿no? Es decir, no es que nada ni nadie nos esté intentando dirigir nuestra vida. No debemos obsesionarnos, yo lo comento en el libro, no hay que obsesionarse, pero sí es bueno tomar nota, es decir, como una curiosidad más, ¿no? De la misma forma que a lo mejor pues te resultaría curioso y tomarías nota de ella si un día por la noche vieras una estrella fugaz y dirías, mira, una estrella fugaz, y bueno, sería algo que no se ve habitualmente, pues en el caso de lo casual es bueno tomar nota. Tomar nota ni que sea de forma mental, pero sí es bueno apuntarlo. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que sucede puede tener una respuesta, ¿no? Jung decía que debemos buscar las respuestas en nuestro interior, que debemos hacer caso a nuestros sueños, también a nuestros pensamientos, y sobre todo aquellos que aparecen de forma fugaz y sin sentido. En el caso de lo casual, pienso que es bueno que prestemos atención a esas señales que nos van llegando, sobre todo a esos fenómenos reiterativos. Y lo que deberíamos hacer, en vez de obsesionarnos en ellos y de pensar, uy, ¿qué está pasando?, simplemente deberíamos ver qué puede significar eso para nosotros, si es que significa algo. Si no significa nada, si a priori no le vemos el significado, no debemos darle más importancia, decir, bueno, pues vale, pues ya algún día quizá encontremos el significado. Claro, Pedro. Y si significa algo, buscar realmente hacia dónde nos lleva. Claro, sí, si me permites, aquí puede haber un problema, no digo que lo haya, pero puede haberlo, porque si surge la búsqueda de un significado, a lo mejor la explicación que le demos puede tener mucho que ver pues con nuestras limitaciones, ¿no? Nuestro condicionamiento. Yo recuerdo cuando leía Paulo Coelho, por ejemplo, que habla mucho de las señales, pues uno acaba a lo mejor pues eso, intentando explicarlo todo y se enreda en una maraña que él mismo ha creado, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso yo en el libro digo que no hay que obsesionarse. Es decir, es ver qué puede significar, pero sin darle más importancia. Es decir, no buscando una lectura esotérica ni de una gran señal que me está dando el destino. No. Simplemente es preguntarnos, ¿no? Es decir, si yo me estoy fijando en que hoy todos los colores que me rodean son verdes, pues debería ver qué significa el color verde para mí. Me da paz, me da tranquilidad, me da alegría, me da tristeza. Y entonces debería preguntarme si realmente es que estoy triste o es que estoy alegre y ver de solventar esa situación, ¿no? O sea, no deberíamos buscar segundos mensajes o segundas lecturas extrañas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que me llegó el otro día de una persona que se había acabado de separar de su marido. Me decía la chica, es que me lo encuentro por todas partes, y después de escribirme, y claro, que estoy intentando ver qué señal tiene eso, porque claro, no será que el destino me está diciendo que vuelva, claro, que lo intentemos de nuevo. Y claro, yo le dije, hombre, yo no te quiero desanimar, pero que te lo encuentres donde siempre vais los dos a la misma hora a comer, que te lo encuentres en los bares donde siempre ibais, y que te lo encuentres en el lugar haciendo deporte donde seguís yendo los dos, no que sea casualidad, es que él sigue manteniendo su rutina y tú también, no habéis cambiado de escenarios. Por lo tanto, ahí no tienes que buscar una señal de casualidad, eso es algo que está ahí, ¿no?
Y eso que tú dices, claro, ella en el fondo me imagino que pues bueno, no había superado ese tránsito de relación y un poco buscaba la justificación que le permitiera dar el paso de intentarlo de nuevo, ¿no? Eso es lo que debemos evitar, es decir, debemos ver lo casual como algo normal. Pasa por delante un coche y ya está. No, el hecho de que pase por delante un coche y tenga un color determinado no es que alguien haya cogido a ese conductor con ese coche y nos lo haya puesto delante para que pase algo. Simplemente nuestro cerebro se fija en eso y debemos aprender o intentar aprender esas señales que están ahí, que nos pueden resultar benéficas, pero siempre sin obsesión, siempre tomando mucha distancia, como tomaríamos la misma distancia que tomaríamos cuando fuéramos al cine a ver una peli. O sea, cuando tú vas al cine a ver una película, nadie sale armado como Schwarzenegger y nadie sale mordiendo cuellos cuando va a ver Crepúsculo, ¿no? Pues un poco simplemente intentas pasártelo bien, tomas una lectura que te aporta o que no te aporta, pues un poco con lo casual deberíamos hacer lo mismo, ver si nos aporta algo, darnos cuenta que eso está ahí, que se ha vivido, pero no tiene más trascendencia. Bien, interesantísimo. Algo que une el misterio con cosas no tan misteriosas, pero yo creo que algo sí que queda ahí, algo hay por investigar y a lo mejor están las claves de pues que nos lleven a entendernos mejor a nosotros mismos y está en este libro, La casualidad no existe, que hemos hablado con su autor Pedro Palau Pons y te lo agradezco muchísimo. Un abrazo. Gracias a vosotros, hasta cuando quieras. Estás escuchando La clave oculta.